Una de las más altas cumbres de literatura universal y expresión artística del Perú es sin lugar a dudas nuestro gran César Vallejo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles fueron las mujeres que formaron parte de su vida? O mejor aún, ¿cuáles fueron aquellas mujeres que lo inspiraron a escribir sus más grandes y representativas obras? Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, acompáñanos. El hogar del más profundo y trascendental poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, es Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre fue don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por su liderazgo y capacidad de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre fue doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, una mujer dedicada a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. Fruto de este matrimonio nacieron 12 hijos, siendo César Vallejo el último de ellos. Vallejo realizó sus estudios primarios en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Posteriormente fue trasladado a Huamanchuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año de 1909. Inició sus estudios universitarios en Trujillo, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por motivos económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913, nuevamente retoma sus labores universitarias y se graduó en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores, que con el paso del tiempo se convertirán en el Grupo Norte. En ese mismo año entra a trabajar como maestro del primer grado de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que a Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. Estando en Lima, llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre, María de los Santos Mendoza, en el año 1918, y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas, tal como es el poema 65, Madre, me voy para Santiago, que forma parte de su poemario Trilce, y específicamente en la estrofa cuarto y quinta es donde se puede ver la letra: así muerta, inmortal así, bajo los nobles arcos de tu sangre por donde hay que pasar tan de puntillas, hasta que mi padre, para ir por allí, humildóse hasta menos de la mitad del hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así, muerta inmortal, entre la columnata de tus huesos, y que no puede caer ni a los lloros, y a cuyo lado ni el destino pudo entrometer ni un solo dedo suyo. Así, muerta inmortal así. Expresa su deseo de haber estado presente para acompañarla en el tránsito de la vida a la muerte, y de haber tenido la oportunidad de despedirse de ella adecuadamente. En su escrito refleja una profunda tristeza y añoranza que solo puede ser expresada mediante la poesía.
Tiempo después, Vallejo, al regresar a su tierra natal, asiste a una fiesta patronal en Santiago de Chuco y es involucrado en un incidente por lo cual es encarcelado injustamente desde el 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. Durante su estadía en la cárcel, Vallejo escribe muchos poemas que luego formarían parte de su poemario Trilce en la segunda edición. Tras una vida llena de sufrimiento e injusticia en nuestro país, Vallejo toma la decisión de irse al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a Georgette Philippard, quien era una jovencita que residía enfrente del edificio suyo, quien se convertiría en uno de los más grandes pilares en su vida. Pero, además de su esposa Georgette, ¿quiénes más fueron las mujeres que inspiraron a Vallejo y a las cuales les dedicó innumerables poemas? En primer lugar, una de las mujeres que inspiró y tuvo una gran influencia en su vida fue su madre, una mujer amorosa, dedicada al hogar y al cuidado de los hijos, a la cual describe como un gran símbolo afectivo y de creación, razón por la cual logra construir poemas de gran cohesión estética, en los que se logra articular la forma para transmitir las más hondas emociones. Es de saberse también que Vallejo escribió poemas inspirados en aquellas mujeres con las cuales sostuvo un romance y que de alguna manera lograron dejar huella en la vida del autor. ¿Quiénes fueron estas mujeres que despertaron grandes sentimientos en Vallejo? Investigando más a fondo los romances de Vallejo, nos damos cuenta que hubo 5 mujeres con las cuales sostuvo los principales romances que lo llevaron a crear grandes poemas. 1. María Rosa Sandoval, a la cual conoció en 1915, en un recital que hizo César Vallejo del poema Primaveral, mientras estudiaba en la Universidad Nacional de Trujillo. Su romance transcurrió durante aproximadamente un año, hasta que ella enfermó y fue diagnosticada de tuberculosis, por lo que se aleja de él con pretextos para evitar contagiarlo. Murió en Otusco a los 24 años de edad. Vallejo dedicaría sus versos del poema Los Dados Eternos a María Rosa Sandoval. 2. Soy la Rosa Cuadra, a quien él llamaba Mirto, y por quien casi se suicida, tras sufrir una gran decepción. El dolor que le causó la ruptura con Mirto lo llevó al borde del suicidio. Pero sucedió que ese mismo año se enamoró de una adolescente llamada Lourdes Murguía, y a fines de ese mismo año sintió una profunda atracción por Ermelinda Melle, de 16 años. El poema Bordas de Hielo, incluido en los heraldos negros, está dedicado a una de ellas. 3. Otilia Benedicta Villanueva. El noviazgo se produjo en un momento clave del desarrollo poético de Vallejo. Las composiciones que se inspiran en su relación sentimental constituyen algunos de los poemas de Trilce. Otilia fue la mujer que más amó Vallejo en el Perú y con la cual casi llega a tener un hijo. El 9 de julio de 1919 es la fecha que marcó el final de su historia de amor. 4. Henriette Maizet fue la primera mujer con la que tuvo un idilio en Francia. Desarrollaba actividades como modista. Su poesía, una extraordinaria lucidez, rasgo mental, porque Vallejo quedó sumamente impresionado, enamorado. El amor que sintió por ella no fue tan profundo al punto de que tuvo que dejarla, porque en el camino se deslumbró por Georgette. 5. Georgette Philippard. La joven escritora conoció a César Vallejo cuando tenía 18 años. En mayo de 1926, cuando Vallejo mantenía una relación con Henriette Maizet,
La poesía y el marxismo eran dos cosas que unían a la pareja. Ella supo encauzar en su destino a punto de un carácter temible e indomable. Georgiev supo amarlo hasta los últimos días de su vida y logró publicar con mucho esfuerzo toda su obra póstuma. Como podemos ver, Vallejo tuvo una gran influencia femenina a lo largo de su vida. En sus escritos menciona a la mujer madre, descrita bajo el ejemplo y los sentimientos que albergó por su madre, como el fogón del hogar que mantenía a la familia unida. En cuanto a la mujer amante, se inspiró en los romances que sostuvo con mujeres de distintas personalidades, por las cuales plasma desde un amor puro hasta la lujuria, tema que se ve más reflejado en su obra Trilce, dando a conocer mejor a nuestra mayor expresión poética del Perú, resolver las dudas sobre su pensar y observar a las mujeres que formaron parte de su vida. Encontramos también diferencias culturales y sociales que hay entre las mujeres de los países en los que él vivió, por lo que citamos una frase dicha por Vallejo al final de su artículo, Las mujeres de París. Entre la manca de Milo y una madre que da a 2 manos el seno a su bebé, yo, naturalmente, me inclino ante ambas. Las dos cosas puede ser la mujer, al mismo tiempo. En esta frase podemos rescatar que la mujer es capaz de lograr grandes cosas y todas las metas que se proponga, sin la necesidad de tener que ser madres y dedicarse a las labores del hogar. Además, la mujer tiene un gran valor representativo en la vida de un hombre, no solo como madre, sino también como amante o compañera de vida. En la actualidad, la mujer sigue protagonizando un papel fundamental en la vida de los escritores y demás artistas. Su influencia no ha variado. Por otro lado, también la mujer ha revolucionado la literatura, siendo creadora de grandes obras, donde no solo busca ser la dama que despierta sentimientos en los hombres, sino busca ser la guerrera y protagonista de su propia historia, siendo capaz de lograr sus metas, prescindiendo de la figura masculina. Es por ello que la mujer peruana en la actualidad ya no solo se desempeña el papel de ser madre, cuidar a los hijos y hacer las labores del hogar, como describe Vallejo a la madre en sus poemas. Ellas ahora buscan desarrollarse profesionalmente y así poner el hombro para sacar adelante a su familia, sin tener que depender de la figura masculina. Ahora bien, ¿qué piensa usted acerca de los roles que puede asumir la mujer en la actualidad, tomando en cuenta que la mujer hoy en día ejerce una profesión y cumple también el rol de madre? Para ello conversamos con el reconocido escritor y biógrafo de César Vallejo, el magíster Miguel Pachas Almeida, quien nos da sus impresiones en la siguiente entrevista. Muy buenas noches. En esta entrevista tenemos el gran honor de presentar al mejor biógrafo de nuestro país, reconocido internacionalmente, al magíster investigador Miguel Pachas Almeida, nacido en Chincha en 1962 y autor de Yo que tan solo he nacido, donde nos muestra la biografía completa de César Vallejo y su América Hispana, anécdotas y curiosidades de César Vallejo, publicado en el 2020, y Las mujeres de Vallejo, publicado recientemente el 30 de junio del presente año. El día de hoy la entrevista lo tiene a cargo mi compañero Emilio Iván Solís Cornejo, quien les va a decir a usted, mi magíster Miguel Pachas Almeida, sobre su gran obra, Las mujeres de Vallejo. Gracias compañera Mariela, magíster Miguel Pachas Almeida, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Antes de empezar la entrevista, el agradecimiento personal de todo el grupo y obviamente de quienes van también a escuchar esta entrevista, porque no todos los días podemos tener el privilegio de poder conversar con una persona que ha dedicado una buena parte de su vida y buenos años de su vida a la investigación
de un ilustre personaje que tenemos nosotros aquí en el Perú, un referente de la literatura universal como es César Vallejo, y de quien precisamente vamos a hablar, o al menos una parte de su obra. Las gracias de verdad infinitas, Magíster, por esta entrevista. Y para entrar en contexto, comentar lo último que mencionó mi compañera Mariela, en el sentido de que el pasado 30 de junio ha publicado usted el libro Las Mujeres de Vallejo, que sin duda pues ocuparon y tuvieron una presencia y un rol importante dentro de su obra. Y a mí me gustaría primero que nos hiciera un resumen, un panorama un poco de el contexto, o cómo es que se da el tema de la publicación de este libro, para luego empezar a entrar un poco más en detalle respecto de este tema de las mujeres dentro de la poesía de Vallejo. Bueno, en primer lugar creo que la intención de este libro, que lo puedo mostrar en estos momentos, el objetivo, mejor dicho, era conocer cómo fue la relación que tuvo Vallejo con las mujeres que amó y también admiró en toda su vida. Creo que esta obra que recién he publicado ha recibido algunas críticas adversas en cuanto al título, pero sin embargo puedo decirte, mi estimado amigo, que la idea es conocer qué tan importantes fueron también las mujeres en la vida de Vallejo. Creo que debemos concebir la idea de que Vallejo fue un ser humano como todos nosotros, y que así como fue feliz también sufrió en la vida amorosa. Entonces quisiera que a través de esta obra conozcamos un poco más de cerca al hombre Vallejo. Ahora, ¿quiénes fueron las mujeres de Vallejo? ¿Qué mujeres formaron parte de la vida de Vallejo? Bueno, empezaremos en primer lugar por María Rosa Sandoval, ¿no? Fue la primera enamorada trujillana, mejor dicho, que conoció en Trujillo. Ahí tuvo otra mujer que fue Zoila Rosa Cuadra, la famosa Mirto. Después en Lima tuvo una mujer muy importante, me refiero a Otilia Villanueva. Y en París, dos mujeres, en este caso Jean-Pierre Maisset y Georgette Marie-Philippe Artravel. Entonces tenemos ahí más o menos 5, si no me equivoco, 5 mujeres en la vida de Vallejo que fueron muy importantes. Ellas fueron las mujeres más trascendentes en la vida de Vallejo. Ahora, ¿cuál es la impresión que tiene usted, Magíster, respecto del rol en sí que cumplió o que cumplieron estas mujeres en la poesía de Vallejo? ¿Cuál es el rol que cumplieron ellas? En el sentido de que cada una definitivamente marcó la vida de Vallejo a través de diferentes experiencias y diferentes eventos. Y ello definitivamente fue lo que lo motivó a escribir y a mencionarlas y a tenerlas en cuenta y a ser influenciado precisamente a través de su obra, de su poesía. Pero en sí, ¿cuál es el rol que cada una de estas mujeres cumplieron dentro de la poesía de Vallejo? Mira, por ejemplo, en el caso de María Rosa Sandoval, era una mujer muy importante para Vallejo porque en principio valoró su poesía, ¿no? Ella era una chica que coleccionaba sus poemas, incluso daba también algunas opiniones valorativas. Cuando ella estuvo mal y murió, Vallejo le dedicó nada menos que el famoso poema Los Lados Eternos, ¿no? No sé si se puede leer un poquito sobre eso, así en forma rápida, ¿no? Por ejemplo, en Los Lados Eternos vemos que le dedicó pues unos versos extraordinarios donde Vallejo enfrenta o confronta a Dios cuando le dice: Dios mío, estoy llorando al ser que vivo, me empieza a haber tomado de tu pan. No, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. O sea, fue tan terrible la pérdida de María Rosa que Vallejo fue capaz incluso de confrontar con el mismo Hacedor. Luego tenemos a Mirto,
sobre la Rosa Cuadra, que fue también una mujer muy importante en el sentido de que Vallejo aquí aprendió un poco más sobre el amor, la vida amorosa, se enamoró perdidamente de ella, a tal punto que lamentablemente al final Soy la Rosa Cuadra le mintió, lo traicionó, y Vallejo también completamente perdido empezó a escribir sus versos muy dolidos, ¿no? Que sería bueno decirlo aquí para un poco comprender hasta qué punto Vallejo sufrió tanto por este amor de de Soy la Rosa Cuadra. Por ejemplo, el poeta a su amada le escribió lo siguiente: amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los maderos curvados de mis besos, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Este es uno de los poemas más emblemáticos, dedicados nada menos que a una mujer por quien sufrió tanto que incluso ese sufrimiento lo llegó a sentir hasta en Europa, ¿no? Luego tenemos el caso de Otilia Villanueva. Bueno, ella fue la musa, en este caso ya de Trilce, ¿no? Porque la anterior mujer fue de Heraldo Negro. En el caso de Otilia Villanueva fue un amor pasional, erótico. Vallejo se enamoró perdidamente de esta chica cajamarquina. El detalle estuvo en que cuando ella salió embarazada, Vallejo no quiso casarse. Al final terminaron separándose en una cuestión muy trágica, porque ella en realidad llegó a perder al bebé que podrían haber tenido juntos. Entonces Vallejo escribe muchos poemas en Trilce, y vamos a leer aquí algunos que nos muestran más o menos la etapa final de ese amor que tuvo Vallejo cuando escribió en Trilce 15: en el rincón aquel donde dormimos juntos tantas noches, Otilia, ahora me he sentado a caminar. La aguja de los novios difuntos fue sacada y me digo, tal vez, ¿qué habrá pasado? Miren ustedes, Vallejo, como tú lo has dicho al inicio, era que tengamos esa conciencia. Vallejo fue, a mi criterio también, un poeta eminentemente autobiográfico, y hay que leer su vida, hay que conocer su biografía para entender un poco más su poesía. En el caso de Henriette Maizet, lamentablemente Vallejo no la quiso lo suficiente, nunca la nombró en ninguna parte de sus escritos y tampoco le dedicó ningún poema. Pero ella fue una mujer importante porque estuvo a su lado en París, lo cuidó cuando estuvo muy enfermo. Creo que ella lo quiso y lo amó sin ninguna condición, sin ningún interés. Fue un amor puro de parte de ella para Vallejo, pero que Vallejo no la quiso lo suficiente. Pero a quien sí amó, ya ahora sí, con un amor ya más maduro, más que llegó a casarse, sin lugar a dudas, pues es Georgette, ¿no? Y a ella le dedicó varios poemas. Y uno de los poemas que me gustan demasiado, ¿no? Vendría a ser este que dice, a ver, aquí lo estoy buscando, donde dice, ello es el lugar donde me pongo, ¿no? Este es el poema más emblemático, ¿no? Donde dice, ella es que el lugar donde me pongo, ello es que el lugar donde me pongo el pantalón, es una casa donde me quito la camisa en alta voz, ¿no? Luego dice, de veras, cuando pienso en lo que es la vida, no puedo evitar de decírselo a Georgette, a fin de comer algo agradable y salir por la tarde, comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya, y una noche también para cuando haya. Así se dice en el Perú, me excuso. Bueno, allí tenemos a ese Vallejo que tuvo a sus mujeres como unas musas que los inspiraba a escribir sus versos, y creo que
definitivamente, dentro de este trabajo de investigación, la mujer que más amó a Vallejo, aparte de su mamá, porque no la hemos mencionado ahorita, perdón, me había olvidado, la mamá fue la mujer más importante de la vida de Vallejo, y por tanto, en segundo lugar estaría pues Georgette Mary Filipar, y sería bueno también, si me lo permite, María de los Santos Mendoza fue la mujer más importante en su vida, a tal punto que cuando murió, pues Vallejo se cayó, tuvo una tremenda caída existencial, un sufrimiento de lo más grave, a tal punto que cuando se murió su mamá en agosto de 1918 escribió: madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llagas de mis falsos trajines. Allí tenemos entonces, mi estimado amigo, el rol de las mujeres, y el rol que cumplieron las mujeres en la vida de César Vallejo. Correcto. Magíster nos ha hecho sinceramente una descripción detallada, aunque en poco tiempo, respecto de precisamente ese rol que cumplieron las mujeres en la vida de Vallejo y que inspiraron esencialmente su obra. No sé, me indicas, por favor, compañera Mariela, si tenemos todavía unos minutos o de repente hacemos bueno, nos quedan 2 minutos, y en esos 2 minutos me gustaría, Magíster, que nos pudiera indicar qué piensa usted acerca de los roles que puede asumir la mujer en la actualidad, como para ya ir un poco despidiendo la entrevista, porque nos está quedando ya apenas 1 minuto y medio. Yo me disculpo bastante por el poco tiempo que nos queda para la entrevista. Te escucho un poco cortado, no te entiendo. Bueno, agradecerle esencialmente por la entrevista y en cortísimo nada más, ¿qué piensa usted acerca de los roles que puede asumir la mujer en la actualidad, ¿no? Tomando en cuenta esencialmente esta referencia de Vallejo sobre la mujer. Bueno, yo creo que el rol de la mujer en esta época es muy fundamental, muy importante. Consideremos a la mujer, aquella mujer que es luchadora, que es emprendedora, que busca la unidad familiar, que busca la igualdad de género, que se hace respetar sus derechos. Creo que en ese sentido el rol de la mujer es muy importante. Muchas gracias, muy agradecido, Magíster. Gracias, Magíster, por el tiempo. Sí, muchísimas gracias al Magíster Miguel Pacha Almeida. Ha sido muy importante de verdad poder tenerlo para nosotros aquí, básicamente hablando respecto de este tema tan importante respecto a la obra de Vallejo. Muchísimas gracias. Gracias, Magíster. Gracias, compañero. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vallejo, al igual que otros poetas, dedicó parte de sus obras a la mujer, aunque a diferencia de ellos, lo hizo enfocado desde un punto de vista más religioso, ya que él fue instruido durante su vida por una familia católica. Es por ello que incluso sus poemas eróticos los relaciona con la muerte, ya que esta es el castigo a los pecados. La madre ocupa un sitio muy importante en la obra de Vallejo, y su imagen hace referencia a la tierra, a la nación, a los hijos, el hogar y de diferentes formas todo lo que refleja la humanidad. Algunos fragmentos donde encontramos reflejados y plasmados la imagen de la mujer los vemos presentes en España, Aparta de mí este cáliz, Bodas de hielo y Trilce, poema 46. Pequeños fragmentos donde se ve reflejada claramente a la madre y a la mujer amada en distintos contextos, haciendo referencia a varios aspectos de la humanidad. Ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tanto conocías sobre la influencia que tuvieron estas mujeres en la vida personal y profesional de nuestro gran poeta? ¿Tú qué opinas? Que lo quiebre en la noche, que lo enmudece, que calcina su cornea mientras florece.